Hola, hola chicos. ¿Me pueden copiar? Hola. Sí, todo bien, Doc. A ver, ¿alguien ha entrado con una cuenta de Mariluz Maldonado? ¿Alguien conoce a Mariluz Maldonado? No, ¿Nadie? doctor, no. ¿Alguien ha entrado con esa cuenta? Hola. No, no, doctor, nadie la conoce. Ya, porque hay instrucciones de poder sacarla, ¿no? O sacarlos. Pero a veces entran con otro dispositivo registrado y vamos a ver qué pasa. Bien. Les decía, por favor, eso tiene que quedar bastante comprendido y si tengo que repetir, pues lo voy a hacer. Ya. Tenemos que manejar en la sucesión legal dos cosas. Que esta sucesión denominada legal o ab intestato opera cuando no hay testamento. Eso debe quedar claro. Mucho cuidado en el examen. Segundo, que cuando se da la apertura de la sucesión, sin existir testamento, es la ley quien va a regular cómo se va a transmitir los bienes hereditarios del causante a favor de sus herederos. Ya es la ley. Y la ley dispone que en la sucesión legal todos los herederos concurren en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. ¿Por qué? Porque no es una sucesión que se esté generando por efecto de la voluntad del causante, porque no hay testamento. Al no existir testamento, la ley se hace cargo, si vale el término, de reglamentar cómo y en qué medida se van a repartir los bienes los herederos. Y para ese fin, la ley dispone un orden jerárquico de los herederos a ser convocados. Descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado. Y acá sí se va a aplicar el principio de exclusión. Ojo, el principio de exclusión. Excluir quiere decir sacar. Excluir quiere decir relegar, hacer a un lado. Y el principio de exclusión dice que el pariente más próximo en relación a ese orden aleja o excluye al más lejano. ¿Ya? Por favor. Entonces, ese orden va a determinar quiénes son los llamados a heredar. ¿Sí? Y en ese orden. Veamos entonces. Principios. El principio de prevalencia quiere decir que la sucesión legal va a tener prevalencia sobre la testamentaria en caso de que haya un testamento y por otro lado ese testamento pueda ser invalidado. En caso de que haya esa situación, va a prevalecer la aplicación de la sucesión legal. A eso se refiere el principio de prevalencia. El principio de exclusión, fíjense, según el orden familiar, según ese orden que la ley establece, el principio de exclusión dice el pariente más próximo excluye al más lejano. ¿Ya? El principio de sucesión por derecho propio y por representación, que también algo ya les había hablado. Los hijos, los descendientes directos del causante, heredan por derecho propio, heredan por cabeza, dice el Código Civil. Y los demás
por estirpe, es decir, por representación. ¿Quiénes son estos demás? El nieto, el bisnieto, el tataranieto. Hacia la línea directa ascendente, por derecho propio, dependiendo del orden, heredan los ascendientes, ¿sí? Y por representación van a heredar los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. ¿Ya? El principio del trato igualitario. La sucesión legal, como está regida por la ley, establece que todos los herederos van a heredar en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones. Para la sucesión legal, todos los herederos son iguales, absolutamente todos. Y como son iguales, heredan en partes iguales. ¿Ya? Heredan en partes iguales. Importante tomar en cuenta los principios. Bien, ¿quiénes son los herederos forzosos o legales? Son los descendientes, son aquellos herederos cuyo nexo o vínculo es directo. Son llamados a la sucesión por imperio de la ley. Ahora bien, ustedes han visto en derecho de familia, ¿no?, que el parentesco puede estar regido por consanguinidad, es decir, por la sangre. Son aquellas personas que descienden unas de otras, por el grado de parentesco civil o adoptivo como consecuencia de la adopción, y ahí establecemos lo siguiente. En materia de sucesión, solamente hay dos vías para poder heredar: ser parientes consanguíneos o ser parientes en la vía civil o adoptiva. En materia de derecho sucesorio, no heredan parientes por afinidad, no heredan parientes espirituales, ni nada por el estilo. Solamente dos: consanguíneos o civiles y adoptivos. Esos son los llamados herederos forzosos o legales, porque así los reconoce la ley. ¿Ya? Veamos ahora, ¿cuál es el parentesco colateral? Cuarto orden de la sucesión legal. El penúltimo lugar o el cuarto grado de sucesión hereditaria corresponde a los parientes colaterales, denominados también herederos simplemente legales, porque los herederos forzosos son denominados también herederos legales. ¿Listo? Y los colaterales son herederos colaterales o herederos simplemente legales. Pero ¿quiénes son estos herederos colaterales? Son aquellas personas que, procediendo de un tronco común es el causante, no descienden unas de otras, ¿cierto? Si todos tenemos nuestro padre, ¿qué relación tenemos nosotros al ser hijos de un solo padre o de una sola madre? Somos hermanos. Y los hijos que tengamos, ¿cierto?, cada uno de nosotros como hermanos, ¿qué relación van a guardar con nuestros hermanos, primos o sobrinos? ¿Sí o no? Nuestros hijos con los hijos de nuestro hermano van a ser primos, y en relación a nosotros, los hijos de nuestros hermanos van a ser nuestros sobrinos. Esos son los parientes colaterales, llamados también herederos simplemente legales. Segunda característica: no gozan del derecho de legítima los herederos colaterales. Si se acuerdan el anterior tema, en la legítima, ¿cuántos herederos concurren reconocidos por ley? ¿Quién me dice? En la sucesión legal hay 5 herederos, 5 clases de herederos: descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado. En la legítima,
¿cuántas clases de ascendientes hay? O mejor dicho, de herederos convocados. La anterior clase vimos la legítima. ¿Cuántos hay, chicos? ¿No se acuerdan? El día miércoles vimos. Doctor, ¿dos? ¿Quiénes serían? Los herederos forzosos y el cónyuge superstite. Ya serían solo dos. ¿Solo dos asisten? O sea, los herederos forzosos o descendientes y el cónyuge. También pueden ser los cónyuges con hijos y ¿Quiénes? los cónyuges con los ascendientes. Entonces, ¿cuántas clases de herederos reconoce la legítima? 4. ¿Quiénes serían? Descendientes, cónyuge, ¿quiénes más? ¿Quién se acuerda? ¿Son 4? Son solamente 3. En la legítima que vimos el miércoles pasado, en la legítima son 3 las clases de herederos a ser convocados. Descendientes, ascendientes y cónyuge. Por eso es que en el tema del parentesco colateral, el inciso B dice, no gozan del derecho de legítima. Si nosotros fallecemos, nuestros hermanos no pueden pretender heredar mediante la legítima. Por eso dice, no son herederos forzosos, pues no están vinculados en forma directa al causante. Claro, nuestros hermanos son parientes colaterales, están a nuestro lado. Venimos del mismo tronco común, por tanto no están convocados a la legítima. En la sucesión colateral también opera el principio de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que el pariente colateral más próximo va a excluir al más lejano. ¿Cierto? Bien. Sucesión de los hermanos, artículo 1109. Los hermanos son las personas que descienden de los mismos padres o solamente el mismo padre o la misma madre. Son parientes catalogados en el segundo grado. Para los hermanos de doble o simple vínculo, se abre la sucesión cuando el causante no tiene descendientes, no tiene ascendientes y no tiene ni cónyuge ni conviviente supérstite. Claro, porque los hermanos, que son los colaterales, como hemos visto, ocupan el cuarto lugar de la lista y el orden que establece la sucesión legal. ¿Se dan cuenta? Y por el principio de exclusión, el pariente más próximo excluye al más lejano. Los colaterales, nuestros hermanos, sobrinos, solamente van a heredar cuando nosotros no tengamos ni descendientes, ni nuestros ascendientes ya vivan, y no tengamos esposa o esposo. ¿A quién le va a tocar en la vía de la sucesión legal heredar los bienes del causante? Es a nuestros hermanos, que son llamados herederos colaterales o herederos simplemente legales. ¿Ya? Por favor. Pero bien, ¿cuáles son las clases de hermanos que existen? Fíjense, hermanos que tienen un solo padre, es decir, hermanos que solo sean por parte de padre, que también son llamados consanguíneos o seminales, heredan solo el 50%, ya sea del padre o de la madre, depende de quién ha fallecido. Tienen madre distinta, se denominan hermanos de simple vínculo.
Los hermanos que tienen una sola madre se denominan hermanos uterinos o maternos, aunque el padre sea distinto. Cuando tienen un solo padre y una sola madre, se conoce con el nombre de hermanos carnales o de doble vínculo, y esos son los que heredan por cabeza o derecho propio. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que cuando tengamos que determinar como profesionales abogados quienes concurren a la sucesión hereditaria del fallecido, vamos a requerir los certificados de nacimiento. Y debemos verificar en los certificados de nacimiento si hay hijos de un primer matrimonio o fuera del matrimonio, hay hijos de un segundo matrimonio, en relación al fallecido, qué grado de parentesco guardan estos medio hermanos, hermanos, para determinar qué porcentaje van a heredar, si va a ser del papá o va a ser de la mamá. ¿Ya? Por eso es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Ejemplo, mi papá resulta que tuvo en su solterío un hijo. Se casa con mi mamá posteriormente y de ambos padres nacemos 5 hermanos. Más el padre más el hijo de mi papá, cuando era soltero, él tendría 6 hijos. Fallece mi mamá. El hermano que tenemos por parte de padre tendrá derecho a heredar la parte que le corresponde a mi mamá fallecida o no tiene derecho. ¿Qué dicen? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Me han entendido el ejemplo? ¿Han captado la teoría fáctica que les he vertido? Como ejemplo les he dicho, mi papá, antes de casarse con mi mamá, resulta que tuvo un hijo en su solterío. ¿Ya? Se casa con mi mamá y fruto de ese matrimonio nacemos 5 hermanos. 5, somos 5 hermanos del matrimonio de mamá y papá. Fallece mi mamá. Nosotros somos los herederos, los descendientes. El hermano que tenemos nosotros por parte de padre, ¿tiene derecho a heredar a la sucesión de mi madre o no tiene? No, doctor, no tiene No derecho. tiene, doctor. No tiene. Doctor, yo creo que sí tiene, pero solo en el 50%. De la mamá, por eso. Sí, Nuestros papás, nosotros somos 5 hermanos nacidos del matrimonio, pero mi papá en su solterío tuvo un hijo. Fallece mi mamá. Nosotros vamos a heredar solo el 50% porque mi papá está vivo, mi papá es dueño de su 50% todavía. Vamos a concurrir a la herencia de lo que le corresponde a mi madre, a nuestra madre. La pregunta es, ¿el hermano que tenemos por parte de padre hereda en la parte de bienes que le corresponde a mi mamá o no hereda? No, no hereda, doctor. No hereda, doctor. ¿Qué dicen? Dos compañeros dicen que no hereda. ¿Es así? Yo también opino que no, doctor. ¿No hereda? Sí, No, doctor, no hereda. ¿Quién dice que sí hereda? ¿Nadie? Entonces, ¿en cuántas partes se va a dividir la porción o la parte que le toca a la mamá fallecida? En 5 partes, doctor. ¿En 5 partes? ¿Sí? Sí, doctor. Solo para los hijos que nacieron en el matrimonio, ¿cierto? Sí, doctor.
O sea que a cada uno le va a tocar el 10%. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Y el papá no puede heredar, el papá que vive. Hereda, doctor. La parte tendría que También ser sería eso, Ah, doctor. entonces, ¿en cuántas partes se va a dividir la parte de la mamá fallecida? En En 6 6. partes. En 6 partes, porque el papá, estando vivo, cónyuge superstite, concurre a la sucesión de la fallecida esposa junto con los descendientes como si fuera un hijo más. Lo mismo que ocurriría que si el fallecido fuera el papá, la mamá, junto con los hijos herederos, concurre como una hija más. Pero si el fallecido fuera el papá y no la mamá, como acabamos de decir, fuera de los 5 hijos, la mamá entra como una hija más, ¿cierto? Pero el papá había tenido un hijo en su solterío. ¿Entra o no entra? Entra, doctor. Entra, doctor. Entra, muy bien. Por tanto, ¿en cuántas partes se va a dividir? 7, En 7 doctor. partes. En 7 partes. Eso es lo que quiero que empiecen a captar, chicos. ¿Ya? Eso es lo que quiero. Hay que manejar muy bien en la sucesión legal el orden jerárquico de los convocados a heredar. Y hay que manejar muy bien. Fíjense, este tema de las clases de hermanos parecería insignificante, pero no lo es. Son casos que se dan día a día en las oficinas. Entonces tengo que hacer un estudio, un análisis. A ver, ¿quién ha fallecido? La mamá. ¿Cuántos hijos hay por parte de madre? 5. Somos los 5 hermanos nacidos en el matrimonio. ¿No hay un hijo que su mami haya tenido en su solterío o fruto de algún primer matrimonio? No, no hay. Perfecto. Entonces, ustedes son descendientes. ¿Quiénes son los primeros convocados a heredar en la sucesión legal? Los descendientes. Perfecto. ¿Su papi vive? Sí. Acá está nuestro papá, vive. Perfecto. El papá entra como si fuera un hijo más. Y uno de los hermanos pregunta, una consulta doctorita o doctor, tenemos un hermano por parte de padre. Entonces el abogado tendrá que decir sí, pero por el vínculo en la línea materna, porque quien ha fallecido es la mamá, ustedes el hermano que tienen de parte de padre no tiene nada que ver con el vínculo de madre. Por tanto, él no entra para nada a la sucesión. Pero si el ejemplo fuera al revés y quien fallece es el papá y no la mamá, 5 hijos más la mamá 6, el hijo que tuvo el papá en su solterío también entra a una porción de la herencia que le corresponde dejar al papá. ¿Está claro? Marco, estás levantando la mano, adelante. Doctor, le he entendido todito eso, pero en caso de que el padre hubiera dejado un testamento ¿Ya? y no haya reconocido al primer hijo de su soltería, ¿sigue entrando? No, ¿verdad, doctor? A ver, ¿cómo es? O sea, supongamos que el padre ha fallecido y ha tenido un hijo en su soltería, como usted dice, Ya. pero el padre haya dejado un testamento solo especificando a sus 5 hijos, así no reconociendo al hijo que ha nacido en la soltería. Y Él ya no entraría él en puede, la parte hereditaria. él puede impugnar mediante la legítima. ¿Por qué? Porque cuando vimos la legítima, los herederos convocados a heredar, ¿quiénes son? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Y en este caso, el testador, al haber establecido un testamento, ha tenido que respetar la legítima de los descendientes. Y el no haberlo consignado al hijo que tuvo en su soltería es violar la legítima de su descendiente directo. Por tanto, ese hijo del solterío, en su solterío, puede impugnar el testamento porque no se le está tomando en cuenta. ¿Sí o no? Gracias, doctor. ¿Listo? Bien.
Sucesión entre hermanos y sobrinos. Estamos hablando de los herederos colaterales o simplemente legales. Dentro del cómputo civil está establecido que los hermanos ocupan el segundo grado en la línea colateral. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué en el segundo grado? Aunque lo vamos a ver más adelante, pero voy a explicarles por qué. Vamos a usar la pizarra. Bien. Tronco común o causante. Este es tronco común. ¿Ya? Este va a ser el fallecido. Se llama tronco común porque de aquí van a derivar. En la línea directa descendente, la sucesión está plasmada para los hijos, para los, ¿quiénes? Nietos, para los bisnietos y así sucesivamente. En la línea directa ascendente está para los padres, para los abuelos, para los bisabuelos, digamos, ¿ya? Línea directa descendente, descendientes. Línea directa ascendente, ascendientes. ¿Estamos? Cónyuge juega con los dos, ¿cierto? Ya se han dado cuenta. Concurre con los ascendientes o concurre con los descendientes según el principio de exclusión. A los lados están nuestros, ¿quiénes? ¿Quiénes están? Hermanos. Hermanos. ¿No ve? Más hermanos, hermanas. Por eso se llaman colaterales, están al lado. ¿Cierto? Bien. Si este señor no tiene descendencia, no tiene ascendencia y no tiene ni esposa, ¿quiénes van a heredar? Los hermanos. Y este hermano inclusive había tenido un hijito que vendría a ser mi sobrino. ¿Cierto? Bien. ¿Por qué el hermano en relación al causante está en primer grado? Porque al hacer el cómputo civil de parientes en la vía colateral, es decir, a los lados, el tronco común ocupa el primer grado. Y en relación al hermano, el hermano estaría en segundo grado. Este también es hermano, sería segundo grado. ¿Y el sobrino en qué grado estaría? En el tercer grado. Así se hace el cómputo. ¿Ya? Estamos hablando de los herederos simplemente legales o herederos forzosos. O mejor dicho, herederos colaterales. Línea directa descendente. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Línea directa ascendente. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En la línea directa descendente y en la línea directa ascendente, chicos, no hay límite de grados. ¿Qué quiero decir? Hijo, primer grado, en relación al padre. Nieto, segundo grado. Bisnieto, tercer grado. Tataranieto, cuarto grado. Tataranieto, quinto grado. No hay límite. Si de pronto había fallecido premuerto, es decir, ha premuerto el hijo del causante antes que él, ha fallecido el nieto más, y hay un tataranieto, este tataranieto va a heredar a este. No hay límite de grados, ni hacia abajo ni hacia arriba, ya para heredar. ¿Por qué? Porque en primer lugar están los descendientes. Y estos son descendientes y estos son ascendientes, segundo grado. Si no hay esto, hay estos. Si no hay estos ni estos, cónyuge. Si no hay cónyuge,
recién se abre a los colaterales. ¿Estamos? En cambio, en la vía colateral, tratándose de hermanos y sobrinos, solo se puede heredar hasta el 4º grado. Más no. Estas figuras de fallecimiento antes, premuertos, todo puede ocurrir en accidentes, pero lo vamos a ver con gráficas más adelante. ¿Está claro? Por eso el hermano en relación al causante se constituye pariente de 2º grado. ¿Ya? Es diferente el conteo que lo vamos a ver después. Bien. Estuvimos acá. ¿Sí? Fíjense. En la línea colateral, el derecho de representación solo tiene lugar entre los tíos y sobrinos carnales. Y es solo hasta el 4º grado, como les decía. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más calma cuando aprendamos a hacer el cómputo y las gráficas que tenemos que aprender a hacer. ¿Para qué? Para determinar en un determinado caso, ¿ya? En un determinado caso, la consulta que haga cualquier interesado, cualquier cliente, nosotros tenemos que saber graduar y dibujar. Tronco común, ¿qué tipo de pariente es usted? Era mi hermano el fallecido, no tenía hijos, no era casado y no tengo padres. Me dicen que me corresponde a mí. Ah, muy bien. Usted vendría a ser entonces un pariente colateral o simplemente legal. Sí, muy bien. Le voy a dibujar. ¿Usted es el hermano carnal directo? Sí. O soy el sobrino porque mi papá, que era el hermano de mi tío, ha fallecido y quiero saber si me corresponde. Por eso tenemos que saber graduar. ¿Ya? Porque en la línea directa descendente y ascendente no hay límite de grados. Pero en las líneas colaterales sí hay. Sí hay un límite. ¿Ya? Que lo vamos a aprender. Bien. Ahí está. C es el causante. Ha fallecido. Una cruz. A es el ascendiente, el papá de C. E es el hijo de C. F, el nieto de C. Y G, el bisnieto de C. Pero fíjense, aquí el hijo y el nieto habían fallecido. ¿No ve? El bisnieto vive, que es G. Y también vive el papá de C. Y había tenido 2 hermanos, D y B, que también han muerto, están con crucecita. Pero D había tenido un hijo que sería el sobrino H, sería el sobrino de C, pero también había fallecido. Y lo que acabamos de ver dice que los herederos simplemente legales solo pueden heredar en la vía colateral hasta el 4º grado, pero no hay. H no había tenido hijos. Por tanto, si no hay que revisar el principio de exclusión. Esta es la relación de parentescos que tiene C. Ha fallecido. En la línea directa descendente, primero, ¿por qué? Porque el primer lugar lo ocupan los descendientes. El hijo ha muerto, el nieto ha muerto. Ah, pero el bisnieto vive. Y en la línea directa ascendente vive el papá A. Porque el A es papá de B, de C y de D. ¿Cuál hereda, chicos? Para terminar la clase. ¿Cuál de estos parientes hereda en este ejemplo? ¿El bisnieto, doctor? ¿El bisnieto o el papá? ¿Quién hereda? Ya una compañera dice el bisnieto. ¿Nadie? Parece que en esta modalidad voy a hacer el examen. Doctor, ¿cómo dijo? Yo no lo entendí muy bien. A ver, estamos hablando de los herederos simplemente legales, ¿cierto? Para graduar, ¿cómo se gradúan? Aquí está el ejemplo. C es el causante. El papá de C es A, que vive, porque no tiene una cruz al ladito. C había tenido un hijo, que es E, pero ha fallecido.
había tenido un nieto que es F, pero ha fallecido. Y además había tenido un bisnieto que es G, no ha fallecido. Además, la familia había estado compuesta por B y D, que son los hermanos de C, ¿cierto? Los hermanos de C, pero habían fallecido. Su hermano D había tenido un hijo, H, que vendría a ser el sobrino de C, pero había fallecido. No hay más descendencia en la vía colateral. En la vía directa descendente hay el bisnieto vivo y en la ascendente hay el papá. La pregunta es, ¿quién hereda los bienes de C? El bisnieto, doctor. El bisnieto, doctor. ¿Sí? ¿Qué dice Sandra? El bisnieto y el papá, doctor. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta de acá es la línea directa descendente. Primero reviso esta, porque por el principio de exclusión, el pariente más próximo excluye al más lejano. Y en primer lugar están los descendientes, o sea, tengo que revisar la línea descendente. Y bisnieto y el bisnieto que es G, es el que está vivo. Y en la línea directa descendente y en la ascendente, les había dicho, no hay límite de grados. La ley no dice solo hasta el tercer, cuarto, quinto grado, no. Entonces acá está vivo el bisnieto y el bisnieto hereda a la sucesión de C. ¿Por qué no hereda el papá? Porque el orden que la ley establece dice que primero están los descendientes, después están los ascendientes. Y el principio de exclusión me dice, el pariente más próximo excluye al más lejano. ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora sí está claro, ¿cierto? Bien, se nos está acabando el tiempo, chicos. Por favor, repasen las diapositivas, las voy a subir a plataforma Moodle. Revisen el código y cualquier duda lo vamos a debatir el día miércoles. ¿Está bien? Está bien, doctor. Bien, muchas gracias por su paciencia, chicos, y nos vemos el próximo miércoles. Chao a Hasta todos. luego.